Buenas tardes a todos y a todas. Llegamos a un nuevo viernes. Eh, Estamos en vivo en este programa titulado Charlas con Historia. Llegó viernes 16 de octubre. Estamos llevando a cabo el programa número 14. Este programa, Charlas con Historia, pertenece a la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia, que durante todo este año 2020 ha venido realizando trabajos, entrevistas desde la virtualidad y acompañando esta cuarentena. Así que bueno, a cada uno que nos acompañan desde el otro lado, ahí desde las redes, les damos las buenas tardes a los compañeros que se van sumando: Fátima, Jorge, Paulo, Cari. Buenas tardes a todos, a todas. Y estamos muy contentos. Hoy es la primera vez que vamos a entrevistar un trabajo compuesto por dos autoras, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a tener la participación de la profesora Milagro Suárez y de la profesora Estela Carbonell, ¿sí? Bueno, el viernes pasado, hemos estado entrevistando a la licenciada Alba Gallo con la temática erradicación de escuelas ranchos en la provincia de Santiago del Estero en las décadas de 1970. Así que, bien, para los que se van sumando, buenas tardes. A ese Cáceres, a Sofi. Buenas tardes, Diego. Bien, para los interesados en escuchar, en poder reproducir nuevamente, poder sacar provecho de estas charlas, los programas quedan grabados y son publicados en las cuentas de Instagram, de Facebook de la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia, y también en YouTube nos pueden encontrar con las siglas ACSIH Historia. Ahí están todos los videos dispuestos, para los que deseen escuchar. También nos están acompañando profes de La Rioja, de Tucumán. Bienvenidos. Cada vez se está sumando más gente, así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, en el día de la fecha, como había dicho, vamos a entrevistar a estas dos profesoras. Vamos a invitar primero a la profesora María Milagro Suárez. Es profesora en Historia por el ISPP número 1, tesista de la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y docente de nivel secundario y superior, desempeñándose en el Colegio de la Asunción y el FD número 5 de la ciudad de Loreto, en la carrera de Historia. Es miembro de la Asociación Civil de Investigadores de Historia de Santiago del Estero. Así que bueno, tanto Milagros como después lo vamos a presentar a Estela, presentan su proyecto Aproximaciones a la política económica del primer período de la Revolución Argentina en la provincia de Santiago del Estero entre 1966 y 1970. Vamos a ir invitando a Milagros. Ahí a los que se van conectando: Rita, Delfina, Luciana. Hola, buenas tardes, Mili, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Un saludo Muy bien, a todos. muy bien. Aquí hemos llegado el viernes. Sí, Bueno, bueno, contenta de participar. Lo que ayer adelantábamos, bueno, conversarlo hoy eh, de manera materializarlo más hoy. prolongada. Sí. Así es, bueno, mira, Eh, yo he preparado un mate, porque sinceramente llegamos al viernes totalmente destruidos, cansados, así que bueno, seguramente ahí los que están detrás acompañándonos también preparen sus mates, no sé, sus cafés o algún aperitivo. Así que bueno, Mili, estaba presentando bueno, tu formación, estaba presentando también el tema que van a presentar hoy junto
con Estela. Así que bueno, contanos. Sí. Hola Cari, saludo a mi alumna. Gracias por estar. He visto que varias alumnas del IFD Ah, están conectadas, así Cari. que primero Sí, les Cari. mando un beso. Ca- Hola chicas, Bueno, ¿qué tal? el proyecto de investigación que presentamos hoy, sí, son mínimos avances en torno a la temática, sí, de las políticas económicas que se aplicaron durante un periodo, que va desde 1966 hasta 1970, que coincide a nivel nacional con el golpe de Estado, sí, el gobierno de facto, encabezado por Juan Carlos Onganía. Eh, Tomamos ese periodo porque, bueno, justamente es donde se pone, digamos, en práctica esas ideas desarrollistas con ciertos ajustes y matices que toma el desarrollismo durante la Revolución Argentina, bueno, sobre todo, digamos, matices que le plasma su ministro de Economía, Krieger Bacena, ¿no? Y bueno, y la aplicación de esas políticas a nivel provincial. ¿Cómo llegamos al tema? Por ahí me gustaría empezar por eso. Eh, Anteriormente, para también decir que esto es un trabajo que se enmarca en una de las cátedras que tenemos en la licenciatura en Historia, que es el seminario de Economía para Historiadores, cuyo docente a cargo es el profe Julio Carrizo. Previamente, digamos, en otro seminario de investigación, eh, presentamos un trabajo, había que hacer un trabajo de repositorio, trabajar con una serie de documentos que, digamos, tengan cierta coherencia y de la cual se pueda hacer una investigación posteriormente. En patrimonio, en el repositorio de patrimonio de la provincia, nos encontramos con una serie de fotografías muy interesantes sobre una muestra productiva de la provincia de Santiago del Estero. En 1970, en el mes de mayo de 1970, la muestra ha tenido lugar entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 1970, una época para el país muy tensa. El 1 de junio de 1970 ejecuta a Aramburu el grupo Montoneros. O sea, a nivel nacional se vivía como mucha tensión política y nos llamaba la atención que por ahí a nivel local y bueno, con una muestra a nivel nacional, como que Santiago del Estero estaba con un clima bastante optimista de crecimiento, de industrialización. Ese ha sido como el primer acercamiento. Y cuando tenemos este seminario nos decidimos por, bueno, profundizar en por qué Santiago del Estero está tan optimista a nivel productivo en ese año y, bueno, en los años previos, ¿no? ¿Qué tipo de políticas económicas se venían aplicando? Y así llegamos al tema. La muestra se llamó Trincheras Santiagueñas, hay un repositorio muy completo en Patrimonio en Santiago del Estero, fotografías que son buenísimas para el que quiera trabajar, está muy bueno. Qué- Sí, no sé si vas a decir algo. No, qué bueno que haya podido salir un trabajo así. Bueno, muchos de los que están presentes, muchos compañeros están llevando a cabo su proceso de formación en la licenciatura y precisamente todos estos espacios invitan a investigar. Sí, Y qué bueno que puedan también estar a disposición repositorios como en patrimonio, el archivo histórico y demás, bueno, para seguir investigando. Hoy, bueno, por el tema de la pandemia está cerrado, bueno, pero en algún sí, momento eso se va a abrir y vamos a poder volver a las fuentes, a seguir buscando, sí, indagando. sí, sí, seguro. Eh, no, pero puntualmente ese archivo es maravilloso, todo lo que hay en patrimonio y bueno, las fotografías estaban perfectas, así que no, genial. Eh, Así que nos ha llamado la atención eso y hemos continuado, bueno, con la línea de la economía. Por ahí lo de trincheras santiagueñas podría enmarcarse más bien en algo cultural, pero bueno, también relacionado con lo económico porque era una muestra netamente productiva, que abarcaba como todos los sectores de la economía, desde turismo,
artesanías locales, una muestra enorme. Y así llegamos a este tema, ¿sí? Bueno, nosotros, como decía al principio, tomamos desde 1966, en 1966, en junio, es derrocado el presidente Arturo Illia, ¿sí? Por un grupo de oficiales de la Armada, encabezados por Juan Carlos Onganía. Desde ahí, digamos, se interviene, digamos, es un clima político bastante tenso, es como de las anteriores dictaduras que se habían dado en el país. Esta tiene una visión, por ejemplo, nos dice Cavarossi, como más totalizadora, de abarcar la sociedad en su conjunto con las ideas, por ejemplo, profundizar esa idea, bueno, de desperonizar tal vez, como había tenido la Revolución Libertadora, y algo muy fuerte es la intervención en las universidades también. Entonces es un clima político muy tenso desde el 66 a nivel nacional. En la provincia, cuando asume la presidencia Onganía, en la provincia se desempeñaba como gobernador Benjamín Zavalía. La provincia es intervenida, en primer lugar va a estar en el gobierno Escalante, va a estar durante un mes, le va a seguir el capitán de navío Nayar, también durante muy poco tiempo, y en enero de 1967 asume como gobernador interventor Uriondo, ¿sí? Que es el gobierno en el cual nosotros nos detenemos porque es el que les da, digamos, el matiz desarrollista o el que continúa la línea desarrollista que se viene implementando a nivel nacional, ¿sí? Las políticas, quien las concreta es durante el gobierno de Uriondo. A grandes rasgos, digamos, la política económica de este periodo va a girar, como veníamos diciendo, en torno a la teoría desarrollista, ¿sí? Y sobre todo lo que le interesaba al gobierno era como lograr la eficiencia del sector industrial, ¿sí? A nivel nacional. Bueno, en torno a eso se van a dar distintas prácticas económicas enmarcadas en esos tres tiempos de los cuales nos hablaba el ministro de Economía y también el presidente Onganía, ¿sí? Del tiempo económico para pasar a un tiempo social. Es decir, en ese sentido, por eso son tan abarcativos, por eso a Cavarossi le parece que son como algo particular que tiene, es abarcar estos otros aspectos además del económico. Como hipótesis, digamos, saliendo un poco del marco nacional, hablando de la hipótesis puntualmente que nosotros nos planteábamos al inicio de esta investigación, era que los gobiernos santiagueños que se habían desempeñado durante la presidencia de Onganía aplicaron las políticas económicas de corte desarrollista. Esa es como la hipótesis en torno a la cual giró el trabajo y bueno, los mínimos avances que hemos logrado y la idea de seguir continuándolo. Para hablar un poquito de la provincia, nosotros nos retrotraemos al panorama económico previo al golpe de Estado del 66, el panorama económico provincial de principios de los 60. Puntualmente voy a desarrollar la cuestión agraria, mi compañera a continuación desarrollará el panorama económico en lo que hace a la cuestión industrial, ¿sí? Bien. Como para organizar. Como para organizarnos, bien. Sí, a principios de los 60, nosotros encontramos en el 64 un informe que es publicado por el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo, que es un órgano que se había creado durante la presidencia de Frondizi, que responde a las ideas desarrollistas, a las ideas de la CEPAL también, ¿no? Como estudiar el territorio nacional para ver, bueno, hacia dónde se iban a dirigir, cuáles eran, digamos, las necesidades, hacia dónde dirigir las inversiones para lograr el desarrollo, ¿sí? El CONADE publica en el 64 un informe y, bueno, de acuerdo a ese informe, la estructura agraria santiagueña
el territorio de Santiago del Estero pertenece a dos subzonas nacionales. La Chaqueña Sur, que comprendería Alberdi, Moreno, Copo, Avellaneda, Salavina, que tenían una actividad netamente forestal en ese momento, a principios de los 60. Y después, por otra parte, dentro de esa región Chaqueña Sur, tenemos al departamento Mitre, Rivadavia, Aguirre, Belgrano, Figueroa, Pellegrini, que van a tener, digamos, como actividad fundamental el cultivo del algodón. Y por otra parte tenemos la otra subzona. A ver, estas subzonas se integran con otras provincias también. En el caso de la Chaqueña Sur, se integraría con la provincia de Chaco, parte de Formosa, ¿sí? Y por otra parte tenemos la región boscosa, ¿sí? Hacia los departamentos del noreste, como por ejemplo Choya, Jiménez, Ojo de Agua, Quebracho, con una actividad forestal, ¿sí? Predominaba la actividad forestal. Por otra parte, Guasayán, Robles, La Banda, Río Hondo, Loreto, predominaba el algodón, pero también, digamos, había actividades en torno al cultivo de legumbres y hortalizas. Eso es lo que nos dice, como a grandes rasgos, el informe este. Además, este informe clasifica a las unidades agrarias de acuerdo a la capacidad de dar ocupación productiva a trabajadores, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de personas que ocupaban para dar trabajo. Y en ambas dos, digamos, en las dos subzonas predomina lo que son las denominadas multifamiliares grandes, es decir, son explotaciones en donde predomina la ganadería y también el obraje, y la mano de obra generalmente es permanente y también, bueno, en el caso de los obrajes, en muchos casos también es transitoria, pero lo importante, digamos, de estas explotaciones subfamiliares grandes es que si bien son las que en menor cantidad existen en este momento, son las que ocupan el primer lugar en cuanto a la superficie ocupada para la explotación. Es decir, tenían más hectáreas, sí, pero eran menos dueños. Predominan en mayor cantidad las explotaciones del tipo subfamiliares, que en muchos casos no llegan a los 5 hectáreas, que digamos son explotaciones netamente familiares, que no están integradas a la economía de mercado o están parcialmente integradas a la economía de mercado. Y por supuesto, digamos, ellos ocupan en cuanto a la porción de tierra, el último lugar, digamos. Son los que concentran menor superficie de tierra explotada. Ese es el panorama que se da, que nos pinta el informe del CONADE, que es publicado en 1964. Mira, o sea que arroja una gran problemática, una problemática eterna con el problema de de las tierras y los latifundios, especialmente orientados en su gran mayoría hacia la explotación forestal. Tal cual, sí. De latifundios y de minifundios, que tampoco está bueno, digamos, esas pequeñas que nos llegan, digamos, a dar, digamos, rédito económico para el esfuerzo que supone, ¿no? Es como, también hay como, están pululando muchos minifundios. También este informe, digamos, con esto que veníamos diciendo, de bueno, está visto de qué manera está distribuida la tierra, de una manera muy desigual, nombra distintas trabas a ese desarrollo agropecuario, entre las cuales nombra justamente la defectuosa división de la tierra, ¿no? Y ese contraste entre un gran número de minifundios y una escasa cantidad de predios familiares, que son los de 10 o 20 hectáreas, que sí son, digamos, productivamente hablando, importantes para el desarrollo de la región, son menores en número, ¿sí? Comparados, bueno, a las grandes explotaciones y a las grandes extensiones. Y también nombra otras trabas, como la degradación del medio,
por la explotación forestal exhaustiva y por el sobrepastoreo, los bajos índices de capitalización, justamente lo que busca el desarrollismo es capitalizar el agro. Bueno, aquí en Santiago del Estero nombra como una de las trabas para el desarrollo agropecuario el bajísimo, casi nulo índice de capitalización del campo y la falta de agua, por supuesto. ¿Sí? Bueno, El gobernador Mili. Uriondo, sí, Bueno, ahí para los que ahí te están saludando, Mili. Bueno, y a sí, los que se van, a los que se van conectando recién, bueno, hoy estamos con Milagros Suárez y Estela Carbonell. Ellas están presentando aproximaciones a la política económica del primer periodo de la Revolución Argentina en la provincia de Santiago del Estero entre 1966 y 1970, ¿sí? Así que, bueno, de paso, bueno, les vamos diciendo que si tienen alguna pregunta o algún aporte pueden ir escribiendo y ahí vamos, ahí las compañeras lo van a ir respondiendo. sí, bien. Bueno, continúo. No quiero tentarme con los comentarios que... el gobernador, tomamos, hablando ya como del marco teórico, por ejemplo, bueno, tomamos este informe del CONADE, que es muy rico, que es un informe a nivel nacional, por supuesto, pero bueno, nos centramos en estas dos subzonas que atraviesan al territorio santiagueño. Y bueno, ya hablando políticamente, como de políticas de Estado, políticas económicas del gobierno de Oriondo, tomamos un boletín informativo, el primer boletín informativo de su gobierno, donde él hace un balance, es publicado el 24 de julio de 1967. Se le hace un balance de los 6 meses que llevaba en el gobierno. Y bueno, lo que se destaca en ese informe es el préstamo que le otorga el Banco Interamericano de Desarrollo a la provincia de Santiago del Estero, teniendo como garante al gobierno nacional. Es otorgado a partir de una ley, ¿sí? Y el monto asciende aproximadamente a los 10 millones de dólares que iban a ser invertidos fundamentalmente en dos subproyectos que contemplaba la ley. En primer lugar, el de agua y energía eléctrica, y por otro lado, el de la Corporación del Río Dulce, ¿sí? En el caso de agua y energía eléctrica, bueno, ese subproyecto, fundamentalmente lo que se buscaba era la regulación, el riego y el drenaje en la zona del Río Dulce para el uso, para la habilitación del uso de alrededor de 70.000 hectáreas. Y también la culminación de la obra del dique de Río Hondo, que se inaugura en 1967, un proyecto de peronismo, creo. Ajá. Bueno, Sí, sí. Después, por otra parte, la Corporación del Río Dulce buscaba colonizar, digamos, el subproyecto centrado en la Corporación del Río Dulce, busca colonizar y desarrollar alrededor de 60.000 hectáreas. Es algo que se concreta, ¿sí? Y es la actual localidad de la colonia El Cimbolar, del departamento Robles. Se buscaba, digamos, fomentar, primero extender la frontera agropecuaria y fomentar el establecimiento de pequeños agricultores, ¿sí? Como un modo de colonia. Y bueno, finalmente ese pueblo se funda en noviembre de 1970. Ya no va a estar el gobernador Uriondo, quien es el que impulsa estos proyectos, sino ya va a estar Jensen Viano. Uriondo renuncia después de la renuncia de Onganía. También veíamos, por ejemplo, que
que estas cuestiones, estas políticas, coinciden a nivel nacional, porque, por ejemplo, en abril de 1967 se efectuó una reunión de gobernadores del noroeste argentino en la provincia de Jujuy, con el presidente Onganía. Abril de 1967. Consideramos que ahí se plantea un quiebre también en las políticas económicas que venía desarrollando el gobierno, o una profundización, porque en enero de ese año se va el anterior ministro de Economía, el ministro de Hacienda, Sally May, e ingresa Krieger Bacena al gobierno. Y bueno, esta reunión lo que trataba de impulsar era justamente en estos lineamientos desarrollistas, digamos, profundizar el desarrollo en provincias tan pobres, tan empobrecidas del noroeste argentino. De esa reunión participa el gobernador Uriondo. Hay un singular, digamos, con esta puesta en práctica de estos dos subproyectos financiados por este préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. De ahí nos guiamos de Pablo Barbeta, que estudia mucho la tenencia de la tierra en Santiago del Estero, atraviesa y llega hasta la actualidad, y bueno, lo tomamos a él cuando él dice, bueno, sí, hay un singular despliegue de transformaciones que van a acrecentar las relaciones capitalistas en el agro santiagueño, pero nos dice que el crecimiento es desigual, porque terminó beneficiando a Departamento Banda y Robles, ¿sí? Es como que el crecimiento a nivel provincial, departamental, es bastante desigual. El objetivo fundamental que tenía, que era la desaparición de lo que hablábamos hace un principio, de los minifundios, que son estas chacras de menos de 5 hectáreas, y también la desaparición de las grandes chacras, que son las mayores a 100 hectáreas, digamos, va a lograr todo lo contrario, porque el estrato de explotaciones que más crece o sea, posteriormente a este periodo, son justamente las mayores a 100 hectáreas. O sea, hay más concentración de la tierra. Él considera que la modernización de la agricultura trajo aparejada la expropiación de tierras y la expulsión de pequeños productores campesinos, ¿no? En esto de, bueno, aglutinar hectáreas en pocas manos. También él considera que por ahí lo que ha fallado de este plan es que el desarrollismo darle tanta importancia a los organismos estatales, por ejemplo, en este caso de lo que se refiere a la cuestión agrícola, el organismo que se encargaba de eso era la Corporación de Río Dulce, no ha sabido gestionar, digamos, los canales en la población cívica, la población civil que iba a habitar en este pueblo, por ejemplo, en Colonia Simbolar, o en los distintos, o en las distintas chacras familiares que intentaron establecer. O sea que esto vendría a responder a lo que ahí hay un compañero preguntaba, dice que, o sea, ¿qué opinión podrías dar sobre los motivos por los cuales el proyecto de Corporación de Río Dulce había fracasado? Ahí preguntaba Soria. Sí, no nos detenemos en la Corporación de Río Dulce, por ahí mi compañera tenga algo para decir, pero es un organismo y lo estudiamos dentro de, bueno, su papel como quien iba a ejecutar su proyecto de colonización de esta ley. También hay que tener en cuenta que la Corporación de Río Dulce en este momento también está atada a decisiones del prestamista, digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo enviaba a sus técnicos cotidianamente, digamos, no son funcionarios locales. Hay funcionarios locales, por supuesto, creo que Jensen Viano en ese momento era el director de la corporación, pero están atados, digamos, porque
el dinero que están invirtiendo es de un préstamo de un organismo a decisiones que por ahí toman técnicos de ese banco. Falta profundizar un montón de todas maneras, pero es algo que no habría que dejar de tener en cuenta. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Mili, ¿cuál ha sido, o sea, cuál ha sido el marco teórico que ustedes han estado trabajando para llegar, para encuadrar este trabajo, para ir encuadrando? Ajá. Bueno, a nivel nacional, el estudio de políticas económicas del cual nos guiamos es el de Mario Rapoport. Tiene un libro en cuanto a las políticas económicas nacionales y bueno, historia económica, política y social de la Argentina. Y después en cuanto a las cuestiones políticas también, porque hay que tener en cuenta digamos, lo que está pasando a nivel político en cuanto, por ejemplo, a un sindicalismo que al final de este periodo va a llevar a la decadencia de este primer gobierno de la Revolución Argentina, que es un sindicalismo distinto al burocrático, de derecha, que por ahí estaba más presente en el conurbano bonaerense, que ese sindicalismo más cercano a las bases, que es el de Córdoba, ¿no? Como que habría que diferenciar, y bueno, de ahí nos guiamos de Marcelo Cavarossi, por ejemplo. Y en cuanto a las fuentes primarias, bueno, y después, por supuesto, Alain Lascano, la profe María Mercedes Denti, ha sido fundamental su historia de la industria en Santiago del Estero. Y en cuanto a fuentes primarias, bueno, los boletines oficiales, los boletines informativos, en donde se hacían balances. Hay mucho, hemos indagado también en la prensa de ese momento, cuestiones por ahí anecdóticas, pero bastante interesantes y que sumaban un montón, como por ejemplo anuncios en esos años, en los diarios, en el diario Liberal, anuncios invitando a agricultores para formar parte de este proyecto que iba a ser la colonia El Cimbolar, ¿no? Para establecerse y producir y, digamos, recibir un crédito por parte del gobierno para asentarse en esta nueva colonia, algo bastante interesante. Bueno, en torno a eso, mucha prensa, y después mensajes del gobernador Uriondo, también por supuesto, y un par de, la ley provincial también, está la ley provincial del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo a la provincia de Santiago del Estero, y creo que básicamente eso, sí. Perfecto, Mili. Bueno, Mili, la verdad que bueno, pasa volando el tiempo, pasa muy rápido. Bueno, ahora la vamos a invitar a la compañera Estela que continúe desarrollando estas aproximaciones tan interesantes hasta estas políticas económicas desarrollistas aquí en Santiago del Estero. Así que bueno, Mili, muchas gracias. Bueno, damos las gracias por tu participación, también aprovechamos y saludamos a los alumnos del IFD número 5 de Loreto. También nos acompaña gente de La Rioja, de Tucumán, compañeros de aquí, así que bueno, saludos a cada uno. Bueno, gracias René, la he pasado muy bien, ya me sentí muy cómoda y gracias a todos los compañeros. Me encanta este ciclo y está buenísimo y se ve el trabajo de todos y cada uno, así que está buenísimo. Así es. Bueno, sigo escuchando a mi compañera con la cuestión industrial. Sigo perfecto, aquí, dale. No, listo, por favor. Nos vemos, un saludo a todos, gracias. Dale, Chamili, dale. Bueno, a ver, muy bien, vamos, bueno, no se vayan porque ahora viene Estela. Vamos a ir invitando a Estela, Estela Carbonell. Estela Carbonell es profesora en Historia por el ISPP número 1, tesista de la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y actualmente se desempeña
como secretaria en el sector de centros educativos de la Inspectoría Salesiana Artimedis Sati de la ciudad de Córdoba. Fue docente de nivel terciario en los colegios María de Nazaret, el Intihuasi, la Escuela de Cerámicas. Es miembro de la Asociación Civil de Investigadores de Historia de Santiago del Estero, y bueno, y expositora en mesas de jornadas provinciales, regionales y nacionales. Así vamos a invitar a Estela a continuar con esta ponencia. Vamos a invitar a Estela. Ahí está. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estás, tardes. René? Muy Buenas bien, tardes. aquí presentando este trabajo de investigación, este proyecto. Bueno, recién hemos estado escuchando a Milagros, bueno, que estaba presentando estas políticas económicas desarrollistas implementadas en Santiago del Estero, así que bueno, Sí, sí, ahora ahora por escucharte a vos. bueno, muy bien. Bueno, como decía Milagros, como ha dicho Mili, ha sido un trabajo que hemos estado realizando el año pasado juntas para la cátedra del profesor Julio Carrizo en la licenciatura de Historia. Ha sido un trabajo, como ha mencionado, es un avance, es una aproximación, no es un trabajo terminado, así que lo que queremos presentarle más que nada es lo que hemos venido haciendo, trabajando, a través de las fuentes primarias, sobre todo algunas que hemos podido conseguir. Y bueno, obviamente es un tema, como algunos planteaban ahí, es un tema que hay que seguir viéndolo, abordándolo, es un tema que no está cerrado, y todo lo que es siglo XX a veces es bastante complejo analizarlo y verlo, porque como decimos siempre, lo que es historia reciente de 50 años a la actualidad a veces nos toca muy de cerca, y todo lo que son decisiones políticas y económicas influyen hasta nuestros días de manera muy latente. Por eso hay veces que hay algunas preguntas que obviamente nos seguimos haciendo, nos tratamos de seguir respondiendo, algunas conclusiones que todavía estamos en la búsqueda, así que bueno, esto es un poco lo que les queríamos presentar. Así Así es. que bueno, Bueno, para continuar un poco lo que decía Mili, eh, nosotros habíamos empezado a abordar lo que más que nada el gobierno de Uriondo, viendo que ha sido el periodo como más extenso, digamos, de los gobernantes que han estado a cargo durante la presidencia de Onganía. Pero nos llamaba ujú, la atención mucho la figura previa, digamos, de Benjamín Zavalía, que ya desde su gobierno, digamos, había tenido algunos proyectos de corte industrialista, de corte desarrollista, por ejemplo, la ley 3187. Es una ley que apuntaba más que nada a la exhibición impositiva, créditos, también dotar de tierras a industrias que sean nuevas, o también algunas industrias que quisieran ampliarse, que quisieran lograr más producción. Entonces ya vamos viendo de que antes de este gobierno que nosotros nos hemos dedicado a explicar, digamos, y había algunas políticas que habían surgido en este gobierno radical. ujú. Bueno, eso va a ser como un antecedente. Sin embargo, vamos a ver que durante este gobierno, digamos, de Uriondo, se van a profundizar ciertas prácticas. Eh, bueno, algunos proyectos que se van a llevar adelante en los años 60. Bueno, ya en el año 63, por ejemplo, empieza lo que es el tema de la planta hidroeléctrica de los Quiroga. Ya había empezado, y después en el año 67 se termina de, de dar a conocer lo que es el dique de Río Hondo, ¿sí? Eh, y bueno, todos estos proyectos, estos grandes proyectos y estos grandes planes a largo plazo van a tener obviamente sus consecuencias, y es lo que vamos a ir un poco contando. En los años 60 y 70, como decía Milagros,
a nivel nacional había un estallido político importante, y en Santiago del Estero era una situación un poco distinta en cuanto a lo político. No vamos a ver quizás esos problemas graves como veíamos aquí, veíamos el tema del Cordobazo, sino que vemos un crecimiento económico bastante sostenido. Vamos a ver también el surgimiento de la aparición de algunas empresas, pequeñas empresas, la instalación, por ejemplo, a fines entre los 60 y los 70, una planta deshidratora de alfalfa como Indes, después la Grafa, que si bien llega en el año 67, en el año 70 es cuando empieza a operar así de manera constante, después Santiago Refrescos, etc. Y ahí teníamos algo que mencionaba Milagros también, el tema de la Corporación del Río Dulce, que ha despertado algunos comentarios, así porque es un proyecto muy interesante, muy importante. Ya en la época de Sabalí había un proyecto de Río Dulce que después se va a materializar recién en el año 66, ¿sí? Ya no estaba Sabalía, pero recién se materializa en ese momento con la ley 3363. ¿Y cuál es la idea de la corporación del Río Dulce? Cuando se materializa, más que nada, lo que buscaba era promover el desarrollo agrario e industrial de la zona que bañaba el Río Dulce. Algunos justamente de los objetivos era que esta corporación pueda administrar ciertas tierras de su patrimonio, que pueda contratar inclusive empréstitos con algunos bancos para poder desarrollar la zona. Y también colonizar nuevas tierras. Lo interesante es que también preveía que esta corporación pueda tener a cargo lo que es, tener a cargo, se podría decir, o favorecer la instalación de empresas en un parque industrial. Y ahí vamos a ver una relación bastante interesante entre lo que es la corporación del Río Dulce y lo que es el parque industrial. Si bien el parque industrial recién como que se va a fundar en el año 73, siempre la idea, digamos, de cuando se crea la corporación del Río Dulce va a ser justamente promover ese proyecto industrialista, ¿sí? Ese proyecto desarrollista. O sea, precisamente, o sea, promover el proceso industrial y desarrollo, bueno, teniendo como base también una estructura agraria, que es lo que venía comentando recién Milagros. Sí, un poco para ir aclarando, porque hablo un poco medio rápido, pero quiero ir aclarando algunos puntos. Lo que es la parte, lo que es la parte agraria e industrial estaban muy unidos en estos proyectos, ¿sí? Porque se buscaba, obviamente, ampliar lo que es la parte de las políticas rurales, donde haya más producción agraria, también a través, sobre todo, de productos que eran de la zona, y poder transformarlas a estas materias primas a través de las industrias. O sea, eran políticas relacionadas unas con otras, digamos, para lograr justamente este desarrollo que se buscaba para la provincia, ¿no? Bien, ahí tenemos también lo que decíamos de Carlos Alberto Uriondo, que va a ser el principal referente en este momento, digamos, porque va a ser el gobernador interventor. Y él en su boletín informativo, que sería como el mensaje del gobernador que va a publicar algunas acciones que lleva adelante durante su gobierno. Lo que son, por ejemplo, acciones en el ámbito de la salud, reparación de equipos de rayos X, vacunación masiva de niños, terminación de una sala de primeros auxilios. Todas estas acciones que apunta Carlos Uriondo, menciona en su mensaje, gobernador a 6 meses de haber asumido, apuntaban siempre a un cambio de la provincia, o al menos esa era la imagen que quería dar, ¿no? Y también apuntaba a otra cosa que es interesante, el tema del pago de las deudas de gobiernos anteriores,
y también lo que era la reducción de déficit fiscal. En ese sentido lo podemos encuadrar con las políticas que a nivel nacional estaba realizando Krieger-Bacena, que justamente apuntaban a una reducción del papel del Estado en cuanto a, a lo que es la parte económica. Entonces, en este sentido lo podemos relacionar con lo que a nivel nacional estaba haciendo Krieger-Bacena. También en su mensaje el gobernador va a mencionar un par de cosas interesantes, Uriondo, que es sobre todo el tema de la colonización del noroeste, ¿sí? Que el plan de colonización que buscaba también lo que son realizar políticas agrarias en Copo, Alberdi y Moreno para evitar lo que era el desarraigo y que muchos habitantes de la zona se vayan, ¿sí? Todos estos eran grandes proyectos que se mencionaban en esos años y que después, bueno, vamos a ver si se han ido cumpliendo o no, ¿sí? Bien. Y el punto más importante, que es el que mencionaba Milagros y que quiero retomarlo, es el préstamo que va a tener la provincia con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? ¿Qué era lo que buscaba este préstamo? Obviamente era financiar lo que eran las actividades de la Corporación de Río Dulce y lo que era la actividad de agua y energía eléctrica a través de la financiación, obviamente, de $10.480.000 que se iban a destinar en diferentes etapas a esos proyectos. Y bueno, y ambos proyectos buscaban lo que mencionábamos, un incremento, digamos, de lo que es la producción agrícola, ganadera e industrial, sobre todo a través de diferentes medidas. Por ejemplo, en lo que es la parte de la Corporación del Río Dulce que Milagros ha mencionado, con Colonia El Cimbolar, construir caminos de acceso, construir viviendas, instalar líneas eléctricas, etcétera, para buscar justamente este desarrollo. También en cuanto a agua y energía, la construcción de canales, por ejemplo, la terminación del canal de Jume Esquina, que, por ejemplo, en la actualidad se pensaba que llegue a ser un dique y que nunca llegó a ser, ¿sí? Pero bueno, todo este dinero iba a estar destinado a esos proyectos. Y bueno, pero lo interesante de este préstamo, para mí, es mencionar lo siguiente, es que este préstamo ataron mucho a la provincia a las decisiones del Banco Interamericano de Desarrollo, porque no solo iba a tener que pagar, bueno, por obviamente el préstamo, un interés anual, 42 semestres, sino que también se le agregaban otros intereses por comisión de servicios, ¿sí? Por una comisión de compromiso, y el Banco Interamericano de Desarrollo podía desembolsar gran parte de ese dinero que le prestaba en pesos. Era como que ellos iban decidiendo, digamos, en qué moneda desembolsar, y también decían otra cosa que es muy importante, el tema del tipo de cambio. Cuál iba a ser el tipo de cambio en que se iba a pagar, digamos, este préstamo, ¿sí? Así que Bien, vemos como un endeudamiento, un proceso sí, de vemos un endeudamiento de la provincia. endeudamiento, claro, un endeudamiento, y sobre todo que vemos que la provincia está bastante atada a esta decisión del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto al préstamo. O sea, es un préstamo, pero que a la larga la ata bastante. Y que es un préstamo que también podía en cualquier momento el banco decir, bueno, lo cortamos aquí, lo terminamos. O sea, era un préstamo un poco, podríamos Condicionado. decir, sí, bastante condicionado. Así es. Bueno, Así que, Estela, bueno, antes sí, que continúes, bueno, invitamos ahí a los que están participando de la charla. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo, tanto para Mili como bueno, para vos. Y bueno, ya dentro de unos minutos vamos a estar respondiendo las preguntas, ¿sí? sí, sí, un poco como para ir cerrando y ya quedan pocos minutos. Bueno, podemos decir, como mencionó la profe Mercedes Tenti,
este, después este préstamo se corta en los años 70 por decisión, digamos, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sé que no logra llegar a su objetivo a largo plazo. Y, y vamos a ver que justamente muchos de los grandes objetivos que tenía la Corporación de Río Dulce y Agua y Energía Eléctrica terminan dejándose de lado en los años 90, justamente cuando desaparecen. Eh, pero podemos decir que estos años 60, 70 se han ido logrando ciertos avances, bueno, aprecio del parque industrial, etcétera, pero quizás no los avances que se esperaban o esperaban Uriondo y quienes tenían en mente este proyecto, ¿no? Ujú. Seguro, seguro. Bueno, mira, ahí Sí. pregunta Cintia, hay cuestiones en el camino, dice, que hacen que no se lleve a cabo las medidas del gobierno en cuanto a las acciones más ambiciosas de en lo económico y social, razones políticas y económicas. Sí, nosotros con Milagro veíamos que una de las razones era justamente los vaivenes políticos que ha tenido el país, porque Ujú. después, bueno, como decía, ha comentado ella, Onganía termina su mandato, al poco tiempo Uriondo renuncia, también aquí en la gobernación, y va a haber muchos, o sea, conocemos muchos gobiernos democráticos y de facto en el camino que no van a permitir esta concreción de los proyectos, en primer lugar. Y en segundo lugar, también creemos, una de las hipótesis que teníamos un poco también era que al haber sido gobiernos dictatoriales, hay veces que no han dado una cierta libertad, al menos en este caso, ¿no?, a la población de tomar ciertas decisiones y tomar cierto protagonismo que a la larga ha llevado a una dependencia del Estado. Entonces, sí va a lograrse la aparición de empresas constructoras que han tenido cierta importancia, como Cúrico, Norvial, etcétera, pero no vemos un crecimiento sostenido de todas las industrias que van a surgir en esos años en el tiempo, digamos. Entonces eso nos ha llamado bastante la atención y como, como menciona, no todos los proyectos ni todos los planes se logran a largo plazo. Ajá, muy bien. Ahí pregunta María Campos, dice si aparte, si así como Colonia del Simolar, hubo otro caso, como proyecto también, como por ejemplo Colonia Izcallacu. Ajá, esa respuesta no te la puedo dar ahora, más que nada Mili podemos preguntarle ahí, pero yo creo que eran modelos justamente que trataban de limitarse. eh, y sí, obviamente ahí como dice de Soria 91-45 las lecturas no otorgaban libertades, obviamente. Por eso también decimos que es muy difícil que un ciudadano cobre protagonismo en este contexto y que a la larga estos proyectos que surgen justamente en periodo de dictadura eh, puedan tener quizás ese impacto que buscaban, digamos. Eh, pero bueno, sí, esto era más que nada lo que queríamos comentar y sobre todo mencionar, digamos, este pantallazo que estábamos dando. Y también ver que la Corporación de Río Dulce ha sido un proyecto bastante interesante, muy destacado para la época. Es interesante, como menciona Milagros, en el Liberal se han puesto, había muchas noticias al respecto, inclusive se ponían los requisitos para elegir a los candidatos para para candidatearse, digamos, en las listas de la corporación. Eh, en el mismo informe, digamos, pero en el presupuesto del año 70, la Corporación de Río Dulce tiene un lugar destacado en lo que es el presupuesto general del gobierno para ese año. Entonces, vemos que ha sido un proyecto muy interesante, muy destacado, pero que, bueno, no ha tenido el impacto bueno, que se buscaba, digamos. Que se esperaba. Y bueno, igual, o Sí, sea, sí. son aproximaciones que, bueno, que lo han venido desarrollando con Mili. Bueno, Estela, estás viviendo en Córdoba. Sí, ¿Estás sí, viviendo ahora en Córdoba? sí, tal cual. Así que bueno, Este, y también la compañera, bueno, está esperando su bebé, dentro de un poco tiempo este, va a nacer, así que bueno, ahí con muchas expectativas y bueno, y continúas trabajando desde la virtualidad con Milagros, este proyecto, así que muy destacado eso. este,
Así que sí, bueno, ahí está Milagros también, sí, contestando también a la pregunta que ha hecho la compañera hace rato. Y sí, a la distancia nos hemos tratado de contactar. Aclaramos que es un proyecto que lo hemos hecho, perdón, es un trabajo que lo hemos hecho el año pasado, así que es un trabajo que también hemos tenido que ahondar algunas Claro. cosas, recordar algunas cosas, pero bueno, este, es lo que hemos intentado dar a conocer y dar un avance. Así es. Bueno, ahí justo estaba contestando Mili, como vos decías, que, que Colonia Izcallacu no se enmarcaría en políticas desarrollistas, pero el objetivo es el mismo, dice fomentar la extensión de la frontera agropecuaria en manos de pequeños productores. Bien, Mili, ahí está contestando. Bueno, Así que así que bueno. bueno, Estela, muchas gracias por este tiempo, por este proyecto que es un proyecto muy ambicioso, muy Es un ambicioso en el proyecto, que, sí, bastante, creo que en lo personal, yo no somos economistas, bueno, yo soy más de otro estilo dentro de la historia, pero era un proyecto que queríamos dar a conocer porque nos pareció un tema interesante, pero para que también lo sigan abordando otros profes y lo sigan investigando porque las consecuencias creo que son bastante interesantes. así es, así es, así es, bueno, este video va a quedar registrado, después se lo va a colgar tanto queda aquí en Instagram, también el equipo de Charlas con Historia también lo edita y lo sube a Facebook y a YouTube, a la cuenta de YouTube. Y el próximo viernes vamos a invitarlos porque el próximo viernes 23 de octubre recibiremos la visita del profesor Enzo Guzmán con el tema El folclore en Santiago del Estero, representantes, trayectorias y legado en el periodo 1900-1950. Así que bueno, los invitamos a todos y a todas a unirse el próximo viernes y le damos las gracias a los que se han conectado, a los que han participado, a los que han preguntado y bueno, y especialmente gracias a ustedes, a vos, Estela, y a Milagros por este tiempo y por compartirnos eh, este proyecto. Sí, sí, así que bueno, para agradecer por este espacio e invitarlos a que sigan sumándose a a los otros vivos que vengan, ¿sí? Así es. Bueno, Estela. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Saludos a todos. Y que bueno que puedan estar descansando en estos días. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Chao, Estela.